Bueno, ¿habéis estado haciendo pruebas con lo de la foto artística, intentando hacer algún montajito? Yo tengo una. ¿Os habéis aclarado un poco con las capas? Sí, con las capas sí. Incluso he hecho mi primer montaje. El problema de las máscaras. Bueno, los montajes los vemos el jueves. Hoy, no, digo el montaje con las capas. Photoshop a tope. Os mandé las dos fotos esas que hice rápido y corriendo y el montaje, porque es algo muy sencillo. Sí que, si os fijáis, hay un desajuste entre una fotografía y otra porque estaban hechas con el balance de blancos en automático en cámara, ¿no? Entonces, bueno, en el flujo de trabajo lógico que estamos siguiendo, tú abrirías las fotografías en RAW en el Lightroom, ¿no? Ajustarías. Si quieres tener exactamente los mismos ajustes, recordáis que en el Lightroom se podían sincronizar. Yo cogería la copa de cerveza, cogería la copa perdón, la foto de la cafetera, haría los ajustes, los podría sincronizar de manera que fuesen los mismos en las dos fotografías. El problema llega cuando vas a montar una fotografía, la de la cerveza y la de la cafetera, y como el balance de blancos es distinto en las dos, pues porque a lo mejor como estaba en automático y la cámara ha visto que tenía más amarillo, pues la habrá cambiado y le ha metido un poquito más de verde, la copa de... Se nota sobre todo en el fondo gris, se nota como más verde, y muchas veces al montar pues ves que tienes un desajuste, ¿no? Vosotros cuando pasáis una fotografía del Lightroom a Photoshop, que sería la forma lógica de pasar de abrir la fotografía en el Photoshop, ¿no? Lanzarla desde Lightroom, editar en Photoshop, lo que estáis dando es ya asignando un valor a cada uno de los píxeles. Estáis mapeando la imagen y le estáis dando una serie de valores a los píxeles. Si tú luego haces el montaje y resulta que tienes que hacer cualquier ajuste de color o de luz, lo que estáis es deteriorando los píxeles porque estáis transformando ya el píxel con esa información creada, ¿de acuerdo? Hay una manera en la que tú puedes lanzar desde Lightroom, que la vimos, como objeto inteligente. ¿Qué significa esto? Pues que tú abres las fotografías como objeto inteligente en Photoshop, de manera que puedes volver en cualquier momento al Lightroom, en este caso a Camera Raw, que es lo mismo, y volver a hacer los ajustes de manera que sean visibles luego en el Photoshop. O sea, puedes revertir el proceso sin necesidad de tener que cerrar la imagen y tenerla que volver a abrir, y de esa manera puedes ir haciendo los ajustes en Camera Raw y que se vayan produciendo en la foto pixelada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no se altera el píxel, sino que le da otra interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal para hacer este tipo de montajes es hacer eso. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis? Por ejemplo, si estas son las dos fotos que yo escogí, las estáis viendo, ¿verdad? A ver. Sí. Estas son las dos fotos que yo os mandé en RAW, ¿no? Yo hago la gestión en el RAW, en Lightroom, me las llevo a revelar. Si me llevo a revelar las dos, veis que siempre selecciono, pero hay una que está más intensa, que es la principal, que es la que se va... Voy a darle a la D, que la D se la atajo para llevármela a revelar. Si yo hago cualquier modificación en esta fotografía, pero tengo las dos seleccionadas, las que me quiero llevar, yo, una vez que tenga seleccionada más de una fotografía, el botón de anterior se convierte en botón de sincronizar. De manera que puedo todos los ajustes sincronizarlos. Así cuando me lleve las dos fotografías, ¿veis? Ha sincronizado también la de la copa de la cerveza. Así cuando me lleve la fotografía a Photoshop, lo puedo... Cuando me lleve la fotografía a Photoshop, están con los mismos ajustes, ¿vale? Sería lo mismo que haber ido haciendo cualquier tipo de ajuste, de recorte, de cualquier cosa, y luego haber hecho en la fotografía anterior exactamente los mismos ajustes. En vez de apuntarlos y aplicarlos, pues los sincronizo. Eso os acordáis, ¿verdad? Vale, pues... Perdón un momento, Jorge. Para sincronizarlo, lo que has hecho es que has seleccionado las dos fotos y ya lo que le haces a la una, le haces a la otra también. Claro, eso es lo que veis. Cuando estuvimos viendo Lightroom, veíamos que esto era muy útil porque, por ejemplo, yo tengo aquí una secuencia de fotografías iguales, pero puedo tener 50 fotografías de un interior de un cumpleaños de mi primo.
en las que todas tienen una dominante igual, tienen un tipo de luz igual, y yo lo que puedo hacer es seleccionar toda esa serie, como sería este sería un caso práctico, me lo llevo a revelar, siempre hay una principal que es la que está, y aquí podría empezar a ajustar. Digo, mira, es que quiero que estas fotografías tengan más estructura, que tengan más, pues no sé, yo qué sé, cualquier tipo de efecto, que estén todas viñeteadas, por ejemplo, o yo qué sé, subir el detalle, o ponerles voy a irme a gradación de color, que tengas todas con un fondo en el negro azulado, ¿no? Si os fijáis aquí en la tira de diapositivas, la que ha cambiado es la principal, la que estoy revelando, ¿no? Pero veis que están todas seleccionadas. Si quiero hacer exactamente los mismos ajustes en toda la secuencia, pues lo que doy es a sincronizar. Se abre una pantalla de diálogo que te dice qué es lo que deseas sincronizar. Pues yo en este caso, por ejemplo, no suelo tener las transformaciones o los recortes, pues no las suelo tener activadas porque son elementos que no suelen funcionar igual para todos, ¿no? Entonces sincronizaría, ¿veis cómo van aplicando en todas las fotografías, en toda la secuencia que tengo seleccionada, pues el viñeteado que he metido, el ajuste de color de azulado en los negros y los ajustes de básicos que he metido. ¿Eso ¿Veis? Lo has hecho con el botón derecho? No, yo me he venido a biblioteca, sí. He seleccionado todas las fotografías, sí. Una vez que me lo llevo a revelar, hago los ajustes sobre esa fotografía y luego en la parte de abajo donde pone restaurar, normalmente si tenemos la foto en revelar, este botón no se llama sincronizar, se llama anterior. Cuando tienes más de una fotografía seleccionada, el botón de anterior se convierte en sincronizar. Vale, vale. Gracias. Nada. Oye, una cosa, ¿cómo le has cambiado la tintura, la dominante negra? ¿Cómo lo haces? No, lo que he hecho es a través de gradación de color, lo que le he metido es en la rueda de sombras, le he metido una dominante azul. Vale, vale, es que yo no tengo... A lo mejor quiero meterle, ¿veis que ahora solo he abierto una fotografía? No tengo seleccionada más que la foto de la cafetera. Sí. Y ya no me aparece sincronizar, me aparece anterior, el paso anterior. Tengo que tener más de una fotografía seleccionada para que pueda sincronizar, lógicamente. Luego aquí en la rueda de colores, pues en iluminaciones quiero hacer un proceso así cruzado y quiero meterle en los medios tonos y en las altas luces, quiero meterles un tono cálido. Esto es lo que podíamos hacer en la gradación de color. Ya. ¡Qué verde os veo! Bueno, cuando voy a abrir dos fotografías, que puedo abrir dos fotografías a la vez, cuando doy al botón derecho, que decíamos que podíamos enviar de editar en Photoshop, también tenemos una opción que es abrir en Photoshop, pero como un objeto inteligente, ¿de acuerdo? Yo voy a abrir las fotografías estas como objeto inteligente. Voy a tener que compartir. A ver, compartir. Voy a compartir el Photoshop. Hola. Madre mía. Con el ¿cómo un programa tan tonto puede ralentizar tanto? Te tienen pillado. Joder. Vale. Ya está abierto. ¿Veis? He abierto las dos fotografías en Photoshop, las he enviado a Photoshop, igual que lo haríamos en editar, pero la diferencia es que, si os fijáis, siempre se abrían las fotografías como capa fondo y bloqueadas, ¿no? ¿Recordáis? Sí. Y en este caso las fotografías se han abierto con un icono en la parte inferior derecha, que es la que me indica que es un objeto inteligente. ¿Esto qué ventaja me proporciona? Tiene ventajas e inconvenientes. Yo, por ejemplo, si voy a hacer un montaje, que esto ya sí que lo sabemos, con la herramienta mover, pincho en el origen de la foto, paso por la pestaña del destino y suelto sobre el destino, pues imagínate lo que os comentaba, que hay un desajuste de dominante,
¿no? Sí. Pues yo podría, en Photoshop, yo podría utilizar cualquier herramienta como las que veíamos el otro día, por ejemplo, de una capa de ajuste, ¿no? Puedo utilizar una capa de ajuste en el que pueda ir modificando la dominante. ¿Veis? Cogería más o menos para que tuviese una dominante más o menos parecida. En este caso, si quiero que solo afecte a la fotografía original, pues lo haré ahí. Bueno. Lo podría hacer, lo que pasa es que estaría transformando los píxeles una vez bloqueada, una vez aplicada, ¿no? Pero tendría otra opción. Si es un objeto inteligente, cuando es un objeto inteligente, si yo le pincho doble clic a la capa inteligente, a la foto inteligente, al objeto inteligente, ¿veis? Se me abre, en este caso, se me abre en Camera Raw, que es el plugin que utiliza Photoshop para poder gestionar el RAW. Y si os fijáis, tendría ya lo mismo que he metido antes en Lightroom. ¿Os acordáis que le metí un poquito, le bajé la exposición, gradación de color, le metí más azul, ¿veis? En efectos le metí un viñeteado, ¿no? Pues yo podría revertir y ajustar este proceso de manera que cuando fuese a aceptar, a ver, voy a hacer un cambio muy, muy bestia, voy a ponerle una dominante muy amarilla, de manera que cuando yo le dé al OK, o sea, puedo ir al original de la fotografía, al original del RAW, constantemente para poder ir haciendo ajustes que no hayan sido acertados en un principio sin que reviertan la calidad de la foto. Esa es la ventaja del objeto inteligente, que se pueden hacer modificaciones de la foto desde el origen, no desde el mapeo ya de píxel, como cuando abres una fotografía. Ya. Bueno, mira, os voy a poner un ejemplo más claro que yo creo que sí que se ve aquí. Voy a duplicar esta capa. A ver, le voy a dar a Control Z para quitarle esto. Voy a duplicar esta capa, ¿eh? Control J. Puedo, digamos, normalizar esta capa, quitarle como objeto inteligente y normalizarle como capa normal. Si le doy a botón derecho sobre la capa, hay una opción que se llama rasterizar capa. Esto significa que lo que voy a hacer es generar una capa normal. ¿Veis que ha desaparecido el icono? Sí. Sí. Pues ya tengo una capa normal de la cerveza y ya tengo una capa, un objeto inteligente de la cerveza. Tú imagínate, si yo tengo esta fotografía, la fotografía, los objetos inteligentes, voy a irme al objeto inteligente, los objetos inteligentes se pueden modificar, pero no se pueden cambiar. ¿Qué significa esto? Pues que en el objeto inteligente, pues por ejemplo, no tengo la posibilidad de, si quiero quitar 1906, de cogerme el tampón de clonar. ¿Veis que me sale un prohibido? Porque no se pueden modificar, se pueden modificar los píxeles, pero no se pueden cambiar. Eso es una de las desventajas que tiene, ¿no? Por ejemplo, quiero pintar encima de un objeto inteligente y no me deja transformar la naturaleza de los píxeles, me deja modificarlos. Yo si me voy, por ejemplo, a la capa rasterizada, a una capa normal, la puedo pintar, puedo clonar lo de 1906, ¿vale? Puedo hacer modificaciones de los píxeles. Los objetos inteligentes se pueden modificar. Yo puedo modificarlos, pero no los puedo alterar, no los puedo cambiar. Otra de las ventajas para que veáis que estamos trabajando con los píxeles originales es que si yo, por ejemplo, hago una transformación, que veis que sí que se pueden hacer con los objetos inteligentes, yo le doy Control T para hacerla más pequeña, ¿no? Tú imagínate que hago la copa más pequeña. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en esta fotografía original que tenía 6000 por 4000 píxeles, ahora tiene 1000 por 600. ¿Qué ha hecho Photoshop con esta capa, con este objeto inteligente? Pues Photoshop lo que ha hecho es eliminar píxeles originales adaptándolos al tamaño que he adquirido ahora, ¿no? De 5000, o sea, de 6000 por 4000 píxeles a 1000 por 600, pues se ha eliminado un montón de píxeles para poder hacer la fotografía más pequeña. ¿Ha perdido calidad? No, no ha perdido calidad, ¿no? ¿Me seguís? Sí. Vale, si yo cojo la capa normalizada y hago lo mismo, cojo la transformo y el Photoshop ha eliminado los píxeles que le sobran, pero sigue teniendo una fotografía de la misma calidad que veíamos en el objeto inteligente, ¿no? La diferencia es que si luego durante el proceso, por ejemplo, vuelvo a hacer esta capa más grande,
Lo que ha tenido que hacer Photoshop ahora mismo con estos píxeles que había, que ahora mismo tenían 1000 por 600 y volverlos a convertir a 6000 por 4000, ha tenido que interpolar, se ha tenido que crear nuevos píxeles, los ha tenido que inventar, ¿no? Eso se llama interpolación en Photoshop. De manera que cuando interpolas, ¿veis que ya no se ve la misma calidad que se veía al principio? ¿Por qué? Porque la mayoría de los píxeles que ha utilizado y que ha creado para esa nueva escala Photoshop son inventados. En cambio, si esto lo hubiese hecho con un objeto inteligente, hubiese tirado del RAW, hubiese recuperado los mismos píxeles originales que tendríamos y no habría perdido nada de calidad. ¿Veis cómo se ven los contornos del 1? Si yo le pongo la fotografía, ¿veis cómo está como nublado? Se nota, ¿no? Que ha perdido calidad. Fíjate en el reserva cómo se nota. O qué ganas me están entrando de tomar una cerveza. ¿Me entendéis un poco lo que significa objetos inteligentes? Estos están trabajando como de forma virtual con el RAW y esto lo que ha hecho ya es transformar la imagen y darles un valor a los píxeles. Lo que ocurre de esta manera es una manera más conservadora de trabajar, con lo cual no vas a ir perdiendo calidad y siempre vas a poder regresar continuamente a tu RAW. Uy, perdón, ¿qué he hecho? Vas a poder regresar continuamente a tu RAW y sin pérdida de calidad poderlo gestionar. ¿De acuerdo? Vale. También se pueden abrir directamente a través de archivo abrir, se pueden abrir como objetos inteligentes, ¿eh? Abrir objeto inteligente y te vas a tu fotografía y se abriría como objetos inteligentes. Otra manera de generar objetos inteligentes, por ejemplo, simplemente me ha arrepentido. No quiero rasterizar la capa y la quiero crear como un objeto inteligente. Botón derecho, convertir en capa inteligente, en objeto inteligente, y ya tiraría de los píxeles originales que tuviese. ¿De acuerdo? Una cosa que solemos hacer muy habitualmente, voy a tirar estas fotos, una cosa que solemos hacer, esto la voy a rasterizar, ¿de acuerdo? Como si fuese una capa normal. Una de las cosas que solemos hacer es arrastrar, ¿no? Arrastrar los documentos sobre el tapiz del programa de Photoshop para poder abrir las fotografías. Es otra manera que vimos en las que se podían abrir las fotos en Photoshop, ¿no? Si yo abro mi fotografía de mi copa y la arrastro sobre el tapiz del programa, abrir, se me queda en una pestaña aparte, se me abre con la capa a fondo como siempre, bloqueada, como una fotografía normal, ¿no? Pero si yo abro la fotografía y la arrastro sobre el original de la foto, o sea, sobre la fotografía sobre la que quiero montar, ya automáticamente se me hace un objeto inteligente. Cuando tú arrastras una fotografía sobre otra, desde abriendo la fotografía, ya se queda como objeto inteligente, ¿de acuerdo? Me da igual que sea un RAW o que sea un JPG, por ejemplo, voy a abrir el JPG y lo arrastro encima de la foto. Aun cuanto le diga que aprobar, ya se me crea un objeto inteligente. Esto es muy práctico para los montajes, para abrirte la posibilidad, sobre todo a la hora de hacer el montaje, que luego las tonalidades, los contrastes y la iluminación cuadre perfectamente y no se deteriore la imagen. ¿Sí? Sí. Sí, a ver. Bueno, pues vamos a las capas. Vamos a hacer este ejercicio tan sencillo de capas. Y Jorge, una cosita. ¿Sí? Para esto del color, no hay una opción en Photoshop de igualar color, que te lo hace automáticamente. Tenemos una herramienta que se llama igualar color y mezcla de canales. ¿Dónde está? Aquí. Imagen, ajustes, igualar color. ¿Vale? Aquí sí que tenemos un montón de ajustes para poder igualar el color y que sobre todo en el tema de las dominantes, ¿eh? Lo que pasa es que si tú lo aplicas si lo aplicas directamente sobre la fotografía estaríamos en lo mismo, ¿eh? Luego veremos todas esas herramientas y todos esos ajustes.
Lo ideal, Vicente, es hacerlo desde el RAW, desde el original. De todas maneras, ¿tú no te has fijado que cuando estáis gestionando en Lightroom, cuando estáis gestionando el RAW en Lightroom, aparte del histograma, te viene la información de RGB debajo? Te viene la cantidad de rojo, de verde, de azul. Cuando tú pasas el puntero por encima de la fotografía, te va diciendo, te va dando una lectura de qué cantidad de canal tiene cada uno. Esto también puede ser un buen chivato si ves que de repente de este fondo al otro fondo está mucho más disparado el verde, pues ya te está dando una orientación de qué color dominante tienes que tocar. Vamos a hacer lo de las máscaras y las capas, ¿vale? Y luego vamos a ir viendo todo. Pero como me dijisteis que el otro día que teníais que abierto, no he abierto el JPG, perdonad, que teníais problemas con la destreza a la hora de mover las capas y etcétera, esto claro, tenéis que tener mira, la voy a abrir así. No la voy a abrir con los ajustes para que veamos la diferencia cuando estemos sobre una fotografía y otra, ¿de acuerdo? Bueno, está claro, tenemos dos fotografías que vamos a hacer un montaje, siempre con la herramienta mover sobre la fotografía original, pinchamos dentro de la imagen, arrastramos hasta la pestaña. En el caso de los Photoshop antiguos era más sencillo, ¿verdad? De imagen a imagen, siempre, ¿verdad, Pepe? Sí, sí, así es como lo tengo que hacer. Vale, una vez que ya tenemos una... Uy, me ha ido. Una vez que ya tengo la fotografía sobre la otra, ¿de acuerdo? Ya empezaré a poder transformar. El otro día estuvimos viendo las transformaciones, ¿no? Ojo que las transformaciones se van a aplicar sobre la capa que previamente tenga seleccionada. Si yo, por ejemplo, quiero hacer más grande o más pequeña la copa, previamente tendré que seleccionar cuál es la capa que quiero transformar. Las transformaciones se encontraban en edición transformar, pero para las transformaciones básicas vamos a trabajar más rápidamente con el control T y aquí podríamos hacer escalar sin deformar, pinchando en el nudito, ¿os acordáis? ¿Sí? Si nos vamos con el cursor por fuera podemos girar. Si resulta que lo que queremos hacer es sesgar, pues podemos mantener el control o el command pulsado, ¿vale? Y para probar o cancelar con el intro, con el escape o con el aprobar o cancelar que viene en el menú de opciones a la derecha. Todo esto es como repaso, ¿sí, no? Vale, bueno. ¿Qué es lo que necesitaría yo para poder hacer el definitivo que tendrías? ¿Podrías llegar a esa conclusión, a ese definitivo que os envié del café cerveceado descervezado? De muchas maneras. A mí la que más rápida se me ocurre sería poder borrar de esta capa de la cerveza todo lo que no me interesa, excepto la parte de la copa, ¿no? Sí. Para eso ya tenemos los recursos suficientes, que son, me genero una máscara, ¿no? Aquí todo el mundo sabía manejar las máscaras. Las máscaras sabemos que las podemos pintar, las podemos editar, dando la posibilidad de que se vea o no se vea la capa a la que está asociada. Eso lo hacíamos con la herramienta pincel y con un color frontal en negro. Nosotros podemos modificar el tamaño del pincel y su dureza de manera que podamos ir borrando todas las zonas que no quiero, ¿no? Aquí, bueno, ya tengo mi capa, mi máscara creada dándole la visibilidad que yo quiero a la copa. Cuando necesite precisar más, acordaros que con el Alt y la rueda del ratón yo puedo aumentar la visibilidad de manera que pueda ir precisando más. De hecho, perdón. De hecho, aquí ya tendría que cambiar las características del pincel porque ya no puedo estar trabajando para vaciar, sí, pero no podría estar trabajando en este tamaño tan grande.
Vale. Vale, continúo. Aquí estábamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es de aplicarle una máscara y ver las opciones de visibilidad. Sí que es cierto que con las herramientas de pincel, aplicándole el pincel cuando tengas que precisar más los contornos, ¿no? Podéis ajustarlo. ¿Recordáis cómo se ajustaban los pinceles? Con el al pulsar el botón derecho, podíais aumentar o disminuir arrastrando el ratón su tamaño, pero también su dureza. Si yo tengo que vaciar la copa todo alrededor, pues no me voy a ir con pinceles muy pequeños porque tardaría mucho, ¿no? Me voy con un pincel grande, quito lo grueso que quiera, pero cuando vaya a precisar tendré que hacer pinceles más pequeños y a lo mejor más duros. Tener en cuenta que la dureza, si os fijáis, la dureza también se produce por fuera del contorno del círculo. ¿Veis? Si yo tengo una dureza muy baja, cuando me arrime, estaré borrando también parte de la copa. No me interesa, ¿no? Con lo cual aquí lo que me interesa a lo mejor serán pinceles más precisos, más pequeños, que me puedan hacer el contorno de la copa, ¿no? Aquí ya es paciencia y pulso, no es que no lo pueda hacer. Si tengo peor pulso o peor ratón, lo que tendré que hacer es aproximarme más y hacer pinceles más pequeños, ¿vale? Mirar, una cosa muy interesante también, que es un atajo, es que si yo borro aquí y quiero hacer una línea recta, si lo hago así con el ratón y no tengo tableta como Vicente, pues haría Claro. esta recta. Claro. Con lo cual es un fastidio. Sí. Si lo voy haciendo por puntos, pues aparte de que tardo mucho, siempre me quedarían entre puntos algunas zonas, ¿no? Sí. Vale, pues si vosotros hacéis el primer punto y luego con la tecla mayúscula, la Shift, vais al siguiente punto y borráis, se crea una línea recta, mucho más precisa y mucho más rápida. ¿Ves? Con mayúscula. Con la tecla Shift, con la tecla mayúscula, no bloque mayúscula, con la tecla mayúscula, para estos contornos que son tan rectos, pues la verdad es que es ideal, porque vas a ir lanzando líneas rectas y no tienes que estar pendiente de la precisión de tu ratón. Yo pincho aquí, borro, pulso mayúscula o Shift, me voy al siguiente punto y ya me haría una recta. Me voy al siguiente punto, ¿vale? Pero bueno, esta no es la manera. Esta es una manera que podríamos hacer, nos quedaría muy bien, pero tendríamos que dedicarle mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver bien. Pincho aquí, borro. Con el mayúscula pincho aquí y voy haciendo los contornos mucho más rápido y más precisos. Voy a eliminar la máscara. Eliminar. Vale. Hay un sistema mucho más fácil que son sistemas de selección previos, que ahí todavía no hemos entrado, pero claro, nos facilitaría mucho más el trabajo. Yo puedo seleccionar previamente lo que quiero tener dentro de la máscara. Tenemos un montón de herramientas de selección en Photoshop, pero los pilares de Photoshop se basan en las capas y las máscaras, en los filtros y en las opciones de selección que tenemos, ¿vale? De poder, no solamente para meter ajustes dentro de una zona determinada, sino también para crear máscaras. Si yo, por ejemplo, me cojo una herramienta que yo creo que conoceréis todos y que es muy parecido al pincel en modo automático que tiene Lightroom, la varita mágica, o bueno, ¿os recordáis que cuando estuvimos hablando de la interfaz de Photoshop veíamos que había herramientas que tenían asociadas otras herramientas parecidas? En la cuarta posición, empezando por arriba, donde tenéis la varita mágica, el orden puede cambiar en función de la versión que tengáis también de Photoshop. Ay, se me queda la boca seca. Si le dais al botón derecho tendréis más herramientas de selección. ¿De acuerdo? Herramienta de selección de objetos, que esta es más nueva. Esta a lo mejor las últimas versiones pues no las tenéis. ¿Ves? Yo simplemente rodeo el objeto y él me intenta identificar cuál es el objeto, cuáles son los contornos del objeto, ¿no? Tenemos también, cuando creamos una selección siempre tiene que ser un área cerrada para que sepa el programa dónde tiene que actuar, nunca puede estar abierta y se representan con líneas discontinuas en movimiento.
Quiere decir que ahora mismo cuando tengo una selección, cualquier acción que yo quiera realizar, por ejemplo, si yo quiero pintar, cualquier acción que yo quiera realizar solo se va a producir dentro de la área seleccionada. Es para delimitar un campo. ¿Veis que es tan importante? Las selecciones en Photoshop tiene su propio menú, igual que el menú de capa. Si quieres deseleccionar, pues selección de seleccionar o control D, que es el atajo. Estos son atajos que son imprescindibles, ¿eh? Bueno, uno muy sencillito, por ejemplo, es varita mágica. Vamos a ver la varita mágica y vamos a ir metiendo herramientas de selección. La varita mágica, veis que cada herramienta, recordad que cada herramienta tiene sus opciones. La varita mágica, las opciones más importantes que tienen son la tolerancia. La tolerancia va de 0 a 255. ¿De acuerdo? Puede ir a 255. ¿Qué es la tolerancia? Si le pongo 256 me dice que no, que tiene que ser entre 0 y 255. Si yo, por ejemplo, le pongo un valor de tolerancia 0, quiere decir que cuando yo pinche con el ratón dentro de un área de la fotografía, solo se van a seleccionar los píxeles exactamente igual, ¿ves? Solo ha regrupado 9 píxeles, porque tiene una tolerancia 0. Quiere decir que los píxeles ya que hay alrededor no son exactamente igual, serán el valor siguiente o el valor anterior. ¿Me entendéis? Si yo le pongo una tolerancia, por ejemplo, 5, le doy a Control D, recordad que el Control D es de seleccionar, y pincho en el mismo píxel, fijaros el área que me ha cogido. ¿Por qué? Porque ha entendido que de ese píxel que yo he pinchado, los cinco valores alrededor, por encima y por debajo, alrededor del píxel que he pinchado, los va a agrupar. ¿Veis? Si le pongo una tolerancia 50, pues control D para deseleccionar, discriminará muchísimo menos. Discrimina tan poco que me ha metido pues toda parte de la copa. O sea que en función de la tolerancia irá haciendo que la horquilla del píxel que yo he pinchado por arriba y por abajo englobe dentro de la selección a píxeles que sean diferentes. Si yo le pongo, por ejemplo, una tolerancia de 255 y pincho en el mismo píxel, control D y pincho en el mismo píxel, se meten todos, porque todos los valores, todos los tonos están dentro del 255. ¿Entendéis la tolerancia? Sí. ¿Me he explicado bien? Muy bien, muy bien. Gracias. No sé por qué, extraña razón, por defecto viene tolerancia 32 y joder, suele funcionar muy bien. En este caso veis que la tolerancia 32 pues me mete zonas de la copa que yo no quiero, ¿no? Sí. Esta opción que también es muy importante, que está en la varita mágica, es que sea contiguo. Si no es contiguo, quiere decir que solo coja píxeles que estén en contacto directo con el píxel que yo he pinchado. Esto es muy importante tenerlo porque de repente a lo mejor pinchas el azul del cielo para seleccionarlo y resulta que tienes un retrato con una chica con los ojos azules y si no lo tienes en contiguo no te das ni cuenta y se te ha seleccionado también los ojos de la chica. ¿Vale? Entonces normalmente para tener controlada la selección por dónde va, porque hay veces que las selecciones son tan pequeñas, ¿veis? Que ni siquiera las veis, pero luego se transforman. Entonces lo habitual es tenerlo en contiguo. Control D, deselecciono, voy a bajar a 15 de selección, pincho aquí, veis, pues ya tengo un área mucho más interesante. Tenemos una serie de iconos en todas las herramientas de selección, que es la de selección normal o selección nueva, que cada vez que pinchas se selecciona un área, pero se deselecciona la anterior. Tenemos el botón de sumar selecciones. Si yo ya tengo este área seleccionado y quiero seleccionar esta esquinita, tendré que estar en sumar selección. Si quiero restar selección, me puedo ir al siguiente icono y restar selección. Pero claro, si resto con la misma tolerancia, me volverá a quitar todo lo mismo, ¿no? Puedo bajar la tolerancia a lo mejor a 5 y restar esto. ¿Veis? Y luego tienes intersecar selección, que esto es para cuando tenemos selecciones, las coincidencias de las selecciones son las que se quedan. Esto se explica mejor con otra herramienta. Tengo un rectángulo
y hago otro, perdón, tengo un rectángulo y hago otro, lo que se va a quedar son los coincidentes. ¿Vale? Estos son todas herramientas de selección. Pero vamos, yo os aconsejaría que no utilizaseis estos iconos porque tienen su atajo, ¿eh? Cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando, si trabajo siempre en normal y quiero sumar una zona de selección, lo que hago es pulsar el mayúscula. El mayúscula veréis que en el icono de varita mágica aparece un símbolo más. Pues eso ya sé que voy a ir sumando selecciones. Si yo, por ejemplo, voy a subir la tolerancia a 20 para que se me meta. Si yo, por ejemplo, quiero restar selección, pues yo puedo con la tecla Alt pulsada pinchar y me restas la selección. Y con mayúscula y Alt, ¿veis? Intersecaría selección que casi nunca lo utilizamos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues de una manera rápida, con una tolerancia adecuada y con el mayúscula, podría hacer lo que sería la base de mi selección. Hay herramientas que harían esta selección mucho mejor, ¿eh? Me parece que no toca el día de selección y no quiero liarnos con el tema de las selecciones. Por ejemplo, voy a restar esas selecciones, pero las voy a restar con unos valores de tolerancia más pequeños. Pues le mantengo pulsado el Alt y le voy dando a las zonas que no quiero. Uy, demasiado poco, tendría que ir pinchando demasiado. Voy a subir un poco la tolerancia, Alt, y voy restando las selecciones estas para más o menos dejar el contorno de mi copa. Esto va a ser siempre mucho más rápido que al haber estado borrando, ¿no?, la máscara, que es lo que estábamos haciendo antes, que al haber estado borrando la... Mira, voy a dejar algunas zonas sin seleccionar. Control Z, es paso atrás. Voy a dejar algunas zonas sin seleccionar. ¿De acuerdo? Si yo tengo una selección previa hecha sobre una capa y le aplico una máscara a esa capa con la selección ya creada, la capa ya va a venir adoptada con la selección que tenemos. ¿Veis? Si yo, ¿os acordáis cómo se visibilizaban las máscaras? Sí. Más o menos. Pulsando Alt sobre la máscara, visibilizamos la máscara. ¿Veis? Pues yo ya esto es como si hubiese estado dibujando la copa. El problema es que se ha creado la selección al revés. ¿Lo veis? Lo que me deja transparente es lo que no quiero y me deja visible lo que quiero. O sea, lo que me deja transparente es lo que no quiero y me deja visible lo que quiero. Entonces, esto no me vale. Voy a dar control Z. Cuando tenga una selección y tenga seleccionado lo que no quiero, pero la selección que quiero, o sea, la máscara que quiero hacer sea sobre lo contrario, puedo crear la máscara con el Alt pulsado. Si yo creo la máscara con el Alt pulsado, ahora sí, ¿no? Ahora veis que lo que se ha creado es la máscara con la selección sobre la zona que yo quería. Digamos que pinchando en la máscara sobre la selección tendréis el fondo en blanco, pero si lo quiero al contrario, con Alt pulsado cuando la cree, tendré el fondo en negro. Necesito ver vuestras caras. Bueno. ¡Luis! Madre ¿Lo mía. pilláis? Lo pillamos, pero... Luis está sin micrófono. Luis, no se te oye. Ha quitado el micrófono. ¿Qué Ahora. Pepe, Julio, Maitechu. Ya ves que yo ni pestañeo. Tú estás ahí clavado, estás súper atento, súper atento. A ver, el otro día hasta ahora habíamos aprendido a crear las capas, integrando fotografías dentro de otra foto. Habíamos aprendido a aplicarle las máscaras, de manera que con la herramienta pincel pudiésemos pintarlo. Ahora lo que nos vamos a valer son de herramientas de selección que sean más rápidas y más precisas antes de crear la máscara, para que cuando creemos la máscara se puedan aplicar directamente y no tengamos que estar con el lápiz borrando todos los contornos de la copa, que nunca me va a quedar igual de bien. Ya. Que muchas veces, en este caso, yo lo que debería haber hecho es seleccionar la copa. Pero, hombre, es que me es más fácil seleccionar un fondo blanco que seleccionar la copa. Entonces, lo único que tenéis que tener en cuenta es que a la hora de crear la máscara,
pues que es con el alt pulsado la creas la invertida y sin el alt pulsado creas la directa. Que no pasa nada, que muchas veces vas tan rápido que ni te das cuenta, pero cuando no veas lo que no quieres, control Z, que es paso atrás, y la creas con el alt pulsado y ya está. Ya. Muy bien. Bueno. Ese es el momento de las dudas, de las cosas de no lo pillo. Hasta que no se pone uno no se sabe. Yo lo que os dije el otro día, os mandé las 2 fotos estas porque lo suyo es que tú las tengas abiertas en Photoshop y todo esto lo vayas trasteando, porque tú me estás viendo cómo lo voy haciendo yo en el Photoshop y todo genial. Pero si no las vas haciendo, no te van a pasar problemas, que luego Photoshop es muy puñetero y tiene muchas cosillas y es porque tienes este clic sin pulsar, que tienes este tal, la opacidad baja. Todas esas cosas particulares que si lo vais haciendo vosotros, pues os van surgiendo. Y eso sí que podemos aprender a hacerlo así. Cuando estemos haciendo así en desarrollo de un ejercicio, ir haciéndolo vosotros en casa, o sea, en tu ordenador. Vale. Incluso yo puedo compartir vuestra pantalla, a ver qué es lo que te ha pasado. Venga, pues compartimos. Porque los fallos que tenga personales uno les va a surgir a cualquier otro en cualquier momento. Ya. Lo ideal, pues te pones la clase esta en el móvil, ¿no? Y tú en tu ordenador, como te manda ya las 2 fotos, pues lo vas haciendo. Pero ¿cuándo os mandan las 2 fotos? Porque yo a mí no me han llegado. Pero las mandaste en el otro grupo, ¿no? En el de Lightroom. En el de Lightroom y taller Photoshop. Sí. En el taller de Lightroom. Sí. Estamos en el taller de... Que seáis los mismos, pero... Sí. Estoy Somos yo. del taller de Lightroom. De hecho, no conozco más que del taller de Lightroom. Una pregunta. Sí. ¿Se podría cortar la foto, la copa, y pegarla en un... ¿Cómo se llama? Y pegarla directamente en una máscara de la capa esta? Sí. Me gusta tu pregunta, Julio. Es que yo he hecho varias cosas cortando y pegando. Por eso os comentaba al principio que al resultado final se pueden llegar en Photoshop de 1000 maneras distintas. No he entendido la pregunta. Pues él dice, por ejemplo, lo voy a hacer ahora en origen, ¿por qué no trabajo en origen? Y cuando me lleve la fotografía solo me llevo la copa y no tengo que crear nada más. Vale. Ya. Sí. Además sería muchísimo más fácil. Sí. Yo prefiero trabajar en destino siempre, ¿eh? Porque ¿qué pasa en Photoshop? Photoshop al final es una herramienta creativa. Yo prefiero tener la máxima contenido posible en el resultado final, porque tú imagínate que me llevo nada más que la parte de la copa. O sea, os voy a poner un ejemplo claro. Me llevo nada más que la parte No, escucha. Pero luego resulta que quiero también el cuello de la copa. Y no me la lleva del origen. Si yo me he llevado toda la fotografía y la he trabajado con máscaras, pues luego lo puedo recuperar. Yo prefiero trabajar siempre en destino. Dime. No, yo decía cortarlo en Photoshop. Sí. Sí, yo creo que es eso, ¿no? En Photoshop, no en Lightroom, en Photoshop, sí. ¿Y qué he dicho? ¿Ha dicho Lightroom? No, me he confundido yo. Me he confundido yo. El Lightroom no tiene ninguna... No podemos cortar, sí. No. De hecho, vamos a Photoshop. Mirar, al final simplificarlo. Aunque vayamos a ver muchas cosas de Photoshop, realmente ¿por qué entramos en Photoshop si casi todo lo que tenemos que hacer con el manejo de nuestra fotografía nos lo proporciona Lightroom? Lo que son los ajustes esenciales. Pues en Photoshop iremos cuando queramos hacer, como ahora, tengo un grupo los jueves por la mañana que están haciendo foto creativa y foto conceptual, y en ese tipo de fotografías pues les viene muy bien. Pero sí, para hacer montajes, para hacer selecciones complejas, que ojo que Lightroom también tiene 3 herramientas de selección, o sea, de ajustes de selección, pero solo sobre los ajustes, que es el pincel corrector, el graduado y el radial. Pero aquí, por ejemplo, efectos creativos con filtros, ¿no? Al final vais a entrar en Photoshop para ese tipo de cosas nada más. ¿Por qué? Porque ya no vas a trabajar con ajustes, harás con ajustes para retocar, y encima si abrís como objeto inteligente, cuando queréis reajustar volveréis al original, que es mejor, ¿no? O sea que al final en Photoshop es para efectos creativos, artísticos y montaje. ¿Vale? Pero voy a hacer eso que me preguntaba Julio. Yo prefiero hacerlo así, ¿eh? Pero también podría coger
tengo mi fotografía abierta. No lo voy a hacer. Bueno, no lo voy a hacer. Es que me da miedo que se me vuelva a bloquear. No te da tiempo ya, ¿eh? Sí, hombre, sí, hasta las 3 tenemos. Hoy no tengo niñas que hacer comida. Y estoy muy entretenido. Y vale, aquí por ejemplo, aunque haya perdido partes de la copa, que os he dicho que lo iba a dejar a posta, me lo podía haber currado más, ¿eh? Pero bueno, como aquí ya tengo partes de la copa, pero como no ha desaparecido en principio, acordaros que con el mayúscula, si le pincho, anulo la máscara, entonces puedo ver la fotografía. Mi fotografía están todos los píxeles ahí. Puedo combinar con la herramienta de pincel y ya sé que si le doy a la X y subo el blanco al color frontal, puedo rellenar, pero si mi problema normalmente, los problemas suelen ser en los contornos. Pues aquí tendré que tener cuidado, pero aquí ya rellenaré aquí a mansalva, ¿va? ¿Ves? Aquí ya voy rellenando. ¿Qué me he pasado? ¿Qué me he pasado, por ejemplo, aquí? Pues ya sé que dándole a la X subo el negro y lo que hago es pintar en negro. Además, como ya os enseñé el truquillo este de que con el mayúscula pulsado me voy al otro punto y me lo deja más o menos bien, pues aquí ya es la destreza de cada uno. Claro. Para dejarlo más o menos bien. Pero tú con la tableta que te has comprado... Que no me saco, que no me acostumbro, macho. Vendo tableta por 50 pavos, ¿eh? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no me interesa el cuello. Pues aquí, por ejemplo, puedo hacer... Bueno, aquí lo voy a borrar así, me da igual, porque como luego lo voy a matizar con el... Una cosa que sí que suelo hacer yo, ¿veis? Es esto. ¿Por qué? Antes de empezar a trabajar hago esto. Porque a lo mejor me quedan cosas que no las veo a no ser que esté, ¿veis? Que esté la capa visible. Muchas veces te quedan pequeñas islitas, ¿veis? Sí. Pequeñas islitas, estas las tengo que pintar de blanco, así que X, arriba el blanco. Uf, qué mala suena eso. Ahí. Hay pequeñas islitas que solo las ves cuando estás en visibilidad de máscara. Aquí veo la gitanada que he hecho y digo, voy a volver aquí y a visibilizar y digo, joder, pues esto no puede quedar bien nunca, ¿no? Pues nada, yo ahora mismo, como tengo el blanco arriba, puedo ir buscando mejor el contorno. Y aquí a lo mejor esmerarme un poquito más. Y ahora subo el negro con la X y le borro esta esquinita. ¿Veis? Y ahí voy ya trabajando sobre ella. Pero lo gordo, pues me lo he quitado. Y sobre todo, pues que me quede bien. ¿Sí? Esta capa ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues en esta capa ahora yo lo que hice fue Control T. ¿Veis que no me sale eso? Me sale el recorte, no me sale sobre la capa que yo he creado, sino también sobre los píxeles transparentes, ¿eh? Si yo quiero que la copa no se me deforme, dejo pulsado el nudo para que no se me deforme, pero como es una copa que no se va a ver mucho, yo lo voy a dejar para que se me deforme. ¿Por qué? Porque así la puedo adaptar mejor a la cazuela de la cafetera. Y no me importa que se deforme. Hombre, voy a intentar darle un aspecto. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, llega un momento en que no puedo tirar de los tiradores. Pues con el Alt y la rueda del ratón lo hago más pequeño. Y lo voy a adaptar. ¿Veis por qué no quería borrar ahí? Porque yo lo voy a coger la copa aquí. ¿Ves? Que me coincida. A mí lo que me interesa es que me coincida aquí y aquí. Vale. Ahí, ¿no? Más o menos. Doy a aprobar, a Enter o doble clic dentro para confirmar la transformación. ¿Vale? Entonces ahora mirad, ¿qué puedo seguir haciendo? Pues ahora lo que tendré que borrar será esta parte que me sobra de la copa, ¿no? Vale. Primero lo que voy a hacer es ajustarla, porque veis que se me ven dos piquitos aquí. La voy a ajustar un poquito mejor. Eso lo puedo hacer con la herramienta mover. Desplazo esto para abajo. La herramienta mover no se suele ir a pinchar, porque yo estoy trabajando aquí muy a gusto, borrando. De repente tengo que mover, tener que cambiar de herramienta me va a ralentizar mucho. Acordaros, por eso le decía lo de los atajos, que tampoco conviene que os aprendáis la lista de ese comando de atajos,
sino al final los que más utilices. La tecla en cualquier herramienta, cuando tú estás trabajando en cualquier herramienta, yo estoy aquí borrando y de repente necesito, mira, voy a hacer esto, vale, voy a hacer esto, voy a vaciar y ahora necesito mover la foto, en vez de cambiar de herramienta, mantengo pulsado el control. En cualquier herramienta, en cualquier momento, mantienes pulsado el control y si os fijáis, el puntero cambia a la herramienta mover y ya puedo desplazarla. ¿Lo veis? Sí. Sin necesidad de tener que cambiar de herramienta y así puedo seguir trabajando sin reutilizarlo todo. Bueno, aquí ya pues me esmeraría ahí un poquito. Por ejemplo, aquí me ha quedado este filo, lo hago más grande y le pongo el blanco y le digo, no quiero que se me vea este brillo que canta mucho. Bueno, eso ya depende de lo que te vayas esmerando tú, ¿no? Y del tiempo que vayas dedicando y ya está. Ahora sí, imagínate, esto lo hice para daros quebraderos de cabeza y enredar. Quiero que el mango salga de más arriba y esto el pivotillo salga de más arriba y que se vea más. Pues claro, ¿qué tendría que hacer? Pues en este caso, esto ya lo tengo hecho. Lo voy a ocultar. ¿Os acordáis, no? El ojito, lo voy a ocultar. Y esta capa lo que voy a hacer es duplicar. Duplicar capa, ¿os acordáis que es control J? Se utiliza mucho también. Control J, como su propia inicial indica, es duplicar. Entonces, aquí podemos ya coger esta foto, ¿veis? Pero he duplicado toda la foto. Tendría que vaciar ahora todo y todo el rollo. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero hacer es duplicar nada más que esta parte. Aquí quería enseñaros, pero sí que eso nos echa el tiempo encima y el próximo día entramos en las herramientas de selección. Hay otra herramienta de selección en la que yo puedo definir con los lazos qué zona quiero seleccionar. ¿Veis? E incluso cuando tenemos este tipo de contornos, nos viene muy bien un lazo que se llama lazo magnético, en el que él intenta detectar los bordes. Aquí sería muy fácilmente detectable, ¿ves? Te lo hace de forma automática. Pero bueno, esto el próximo día. Lo voy a hacer así rápidamente para que veáis lo que vamos a hacer el próximo día, ¿vale? Ya tengo, imaginaros, bueno, lo he hecho rápido. Imaginaros, ya tengo el pivote. Si yo tengo una selección previa hecha antes de duplicar la capa, ¿os acordáis? Control J, solo va a duplicar la capa con la zona seleccionada. Tengo ahora mismo una capa nada más que con el pivote. De esa manera, si visibilizo la capa de arriba y cojo la herramienta de mover, de esta manera ya podré poner el pivote donde quiera. Tendré que borrar lógicamente, pero ya tendré... Y con el mango, pues podré hacer exactamente lo mismo. Si yo previamente selecciono el mango, qué mal me va la herramienta esta. A mí esta herramienta no me gusta, ¿eh? Si yo previamente selecciono el mango y creo la capa con control J, ya solo me creará la capa con el mango. O sea, que tengo una fotografía con la cafetera entera, que es mi fotografía de fondo, tengo una capa con el mango, tengo otra capa con el pivote y tengo mi capa ya con toda la copa, pero está enmascarada. Y esto lo tendría que llevar aquí, esto lo llevaré aquí, ¿y qué me faltaría? Tampón de clonar. Pero eso ya lo dejaremos para siguientes ediciones. Bueno. Muy bien. ¿Hoy se habéis enterado mal, Luis? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo que pasa que yo no creía que habías mandado ni la copa ni la cafetera. Ah, lo acabo de ver. Descargároslo. El próximo día, porque ya con estas fotografías súper básicas, vamos integrando ya herramientas, en vez de hacer un bloque como antes de bloque de herramientas de selección, las vamos integrando poquito a poco, ¿vale? Lo que he hecho ahora a última hora, en estos 3 minutos, es lo que vamos a hacer despacio, viendo todas las opciones de las herramientas. Vale. Muy bien. Bueno. Pues nada, pasarlo muy bien. Venga, Igualmente, hasta la próxima semana. Hasta luego. Hoy hay, ¿no? Ah, sí, esta tarde. Leedla más, no la perdáis. Sí. A las 7. ¿A las 7 o 7:30? A las 7. Vale. Os mandé el enlace, ¿no? Yo creo. Sí. El enlace directo y ya está. Venga, hasta Venga. ahora. Hasta Venga. luego.